Buenas noches, Juan Ángel. Gracias por compartir estos minutos con Todo Logística. Sé que la hora es tarde, pero bueno, fue el hueco que le encontramos. Así que muchas gracias por tu tiempo. Es un tiempo de cuarentena, así que es comprensible. Está muy bien, bueno, bienvenido y gracias. Para la audiencia que nos escucha y no te conoce como te conocemos nosotros, ¿quién es Juan Ángel? En 3 minutos, contanos un poquito quién es Juan Ángel. El fundador de Aseguranza, o sea, hace unos años, 30 especialmente, comencé con Aseguranza, con Activa Aseguranza, representándolos, y bueno, a través de los años se fue expandiendo por toda Latinoamérica, siempre como un broker de seguros internacionales, siempre atendiendo al comercio exterior, hasta que en el año 2008, en realidad a fines del 2007, obtuvimos la licencia de compañía de seguros argentina y continuamos con ese métier. Muy bien, gracias Juan Ángel. Aseguranza tiene clientes prácticamente de todas partes del mundo, ¿verdad? No, ojalá, pero no. Tenemos básicamente en Latinoamérica, en Europa y algo en Estados Unidos, siempre que los clientes tengan su interés asegurable fuera de Estados Unidos. Ese es el. Pero a su vez tenemos oficinas en Miami, tenemos oficinas este, en Madrid y acá en Buenos Aires. Muy bien, muchas gracias y es un gusto tenerlos incluso como clientes, es un honor para nosotros. Juan Ángel, antes de meternos en el lleno en la situación ahora, te quería invitar un poquito a mirar hacia atrás, obviamente en tantos años dentro del sector, te ha tocado, y más como argentino, vivir muchas crisis, ¿no? Mirando hacia atrás, yo en lo personal me tocó la del 82, recuerdo, viviendo con mis padres, me tocó la crisis del 2002, la del 2008. ¿Cuál es la que recuerdas como la que tienes más presente, como que más impactó en tu vida de las crisis anteriores? Bueno, la que más me impactó fue una del 75, que nosotros llamamos el Rodrigazo, Ajá. en donde yo era muy joven y no tomé conciencia hasta días o semanas después de la profundidad del problema. Esa fue la que más me afectó. Después, como bien dices, por ser argentino, tengo una experiencia muy especial en crisis y siempre fueron oportunidades. En realidad, de las crisis siempre salí muy bien parado, a pesar de todo el drama que rodeaba al momento. Pero ya digo, la primera que me impactó fue esa del 75, en donde me tomó desprevenido y a raíz de ello, en todas las otras pude surfear el momento. Muy bien. Creo que hoy debe haber muchos jóvenes que nos van a escuchar, muchos emprendedores que tal vez sea la primera que le tocan surfear y esperemos ayudarlos dándole algunos tips. Contanos un poquito, ¿cómo lograste salir parado? ¿Cuál fue la actitud mental que tenías? ¿Cómo lograste salir bien parado de crisis anteriores? Eh, yo creo que son varios principios que convergen en una actitud, que es una actitud positiva y mantener una calma porque, bueno, lo único irremediable es la muerte y el resto son oportunidades para ir obteniendo un lugarcito que a veces es beneficioso y estar despierto para ver cómo se maneja la situación. Te quiero comentar una de ellas que es muy aleccionadora. En el año 2001, la crisis argentina hizo explosión el 19 de diciembre. Esos días inclusive hasta hubo algunos hechos de resonancia mundial, como por ejemplo algún lugar de Argentina donde se carneaba algunas vacas en la calle,
Este, y mi contraparte en Alemania me llama y me dice, pero ¿qué es lo que está pasando con ese país que tuvo, no sé, que lo vi tan esplendoroso, tan promisorio y de pronto con estas cosas? Bueno, eso fue el 19 de diciembre. El 19 de enero, justo 30 días después, yo estaba en Alemania tratando, bueno, dando la cara a ver qué es lo que, cómo íbamos a salir. Y ahí también hubo una ayuda de Alemania muy interesante, porque por este asunto de del clearing que había, o sea, nosotros vendíamos hoy, cobrábamos en un mes, 2 meses y pagábamos a los 4 meses o 5 meses. Eso hacía que hubiera un cash flow flotando que necesitaba ser pagado y pagado en dólares. Y Jürgen Bohanski me dice, pero ¿cómo vas a hacer para pagar? Dice, los bancos están cerrados. Bueno, me ofreció la oportunidad de encapsular ese monto de cash flow en un préstamo. Un préstamo que se hizo pagando una suma mensual, en donde primero me dice, bueno, pueden ser $50.000 por mes. No, no creo. 30.000, no. Digo, pero 20.000 por mes te prometo que sí. Y bueno, hicimos un plan muy interesante porque no me cobró ningún interés directamente. Y eso se extendía como 4 o 5 años. Al año y medio fui y me senté y le pagué la última cuota. Y te aseguro que llorábamos los dos. Y Bien. lo digo con emoción. Porque fue así, porque él también se jugó con todo el equipo diciendo, bueno, va a cumplir, ya hacía 10 años que no estaba, 11 años que no estaba trabajando con el grupo, así que había una experiencia, pero asimismo era un riesgo. Sin embargo, eso se cumplió bien y fue muy interesante porque en ese momento volví al mismo clearing como si hubiese comenzado y con eso fui pagando el resto. Entonces, siempre hay alguna oportunidad creativa para ver. Y creo que cada crisis tiene su posibilidad. La del 2008, que coincide con la de Estados Unidos y el Lehman Brothers, todo ese, esa crisis, ya nos encontró mucho más preparados. Y ahora también estamos solventes, pero, por ejemplo, un detalle que es interesante, un tip que hay que tener en cuenta es el siguiente. En momentos buenos hay que ahorrar y la inversión siempre tiene que ser en el mismo negocio. Uno se tienta, primero la gran tentación de los forwarders cuando tienen, porque este sistema de clearing lo tienen los forwarders también con sus contrapartes, ¿no? Y generalmente se encuentran con un dinero bastante importante y ¿por qué no cambiar la oficina? ¿Y por qué no cambiar el auto? Y tal vez la casa y demás. Ese es un camino muy peligroso, muy, muy, muy peligroso. En cambio, mantener invertir en el propio negocio hace que, bueno, llegado un momento, uno esté fuerte para solventar estas ecuaciones. Nosotros no hemos suspendido ningún personal, no hemos descontado sueldos, estamos pagando en tiempo y forma. Y el personal también se siente muy gratificado y puede trabajar a punto tal de sacarle agua a las piedras. Porque siempre hay gente que está trabajando, siempre hay clientes que en el mundo tienen algún tipo, porque todo el mundo trata de sobrevivir. Y entonces con el seguro también pasa algo curioso. Cuando es así, está todo tan en peligro, bueno, tienen necesidad de tener algún tipo de seguridad con alguna póliza. Eso, Entonces, eso fue. eso es tal cual, y bueno, te agradezco, las dos lecciones son muy, muy buenas, la de invertir en el propio negocio para ir previendo. Yo creo que esto nos da la pauta que hay que tener fondos de inversión, hay que tener un respaldo para poder enfrentar, y todo ese dinero concentrado en la empresa es algo muy bueno. Y también fue muy interesante escuchar lo de aquella crisis en el pasado bastante lejana donde
en la relación cliente y proveedor que tenías o de la cadena, cómo él te logró dar esa financiación que te permitió seguir funcionando e incluso cancelarla mucho antes de lo que decías de 5 años y en cuestión de un año ya pudiste retomar y mejorar lo previsto. Eso sin duda hoy veo que está pasando. Yo hablaba con el gerente comercial del Puerto Barcelona y veía que ellos están también hasta adelantando pagos sin garantías a determinados, tratando de inyectar liquidez, tratando de facilitar que los actores que no están tan fuertes hoy y que los agarra un tonto más desarmado puedan seguir rodando, ¿no? Y pueda seguir funcionando. Te quiero comentar, tanto de nuestros bancos de Estados Unidos como de Alemania nos llamaron para ver si podían estar, si necesitábamos algo que estaban a disposición, que querían que el negocio siguiera. Bueno, también implica una disciplina con los bancos en su momento, pero ni bien comenzó el tema, nos llamaron y dijeron, miren, tienen a disposición, solamente tienen que decirnos cuánto necesitan para que el negocio funcione. Un detalle también que creo que es importante es el tema de los préstamos. Un préstamo tiene que ser a tasa cero. Parece un contrasentido, pero es la única manera de poder mantener un negocio, porque aunque sea un préstamo al 2%, 3% anual, es un dinero que en los momentos que se necesitan es donde hacen mucho daño. Entonces los préstamos tienen que tener un periodo de gracia y después un periodo o sea, que no se pague nada, por ejemplo, un año, 2 años, y después, una vez que el negocio esté fuerte. ¿Y cuál sería entonces el negocio del banco? Y que uno se fideliza y mantiene todos los fondos en ese banco, y ese banco puede invertir o puede prestar, como es su negocio, ¿no? Esa es o sea, los bancos tienen que volver a ser lo que es un banco. Bien. Una institución que ayuda a crecer a una empresa. Sin duda, y esperemos que haya muchos proveedores de ese tipo que comprendan que la situación amerita y que más que aprovecharla pueden realmente hacer una buena obra, que sería dar ese tipo de servicio. Te quiero hacer una consulta. Sí. No es una buena obra, es un buen negocio. Bien, gracias por la corrección y es correcto, sin duda que sí. Pensar en el cliente y ahí en estas oportunidades es donde más se muestra la necesidad de pensar en el cliente, en sus problemas y en cómo aportar valor. Sí. Quiero pasar a otro tema. La semana pasada, en un webinario, Arlo hizo una pequeña encuesta entre los asistentes del sector logístico, especialmente quienes estaban con actividad y quienes estaban completamente sin actividad. Y salió que un 11% estaban manteniendo los mismos niveles de actividad, pero en contraparte, un 12% estaban en este momento completamente sin actividad. Esas son empresas que realmente están en una situación muy complicada, están recurriendo a las reservas que tienen para subsistir y como que van contando los días, ¿no? Y los costos fijos que se mantienen, diciendo esto hasta cuánto nos da. Dentro de tus clientelas, ¿cómo has visto los números? ¿Te has enfrentado, también se da entre tus clientes, los forwarders de Latinoamérica, más o menos esa relación? ¿Te consta de muchos que digan, realmente estamos sin actividad? Honestamente no puedo decirlo porque no estoy en ese contacto tan cotidiano. Pero sí lo que puedo ver en los números es que nosotros hemos reducido nuestro borderó en estos 2 meses, que este mes es el que vale, porque el mes pasado tuvo 15 días de actividad, pero tuvimos un 20-25% de reducción respecto al año anterior. Lo cual no es bueno, pero tampoco es malo. Y dentro del comercio exterior, va a haber un receso importante. Pensemos que las economías centrales están con una reducción y entonces necesitan, se va a reducir el intercambio.
esto va a afectar seriamente. Pero yo tengo una convicción dada por esta experiencia de la que te hablo, que la salida va a ser rápida, porque hay mucha energía puesta y mucha necesidad para poder salir. Entonces, no creo que sea muy eh, profunda ni muy lenta, al contrario. Y a veces me temo que haya un efecto embudo, que de pronto todo el mundo quiera salir al mismo tiempo y se produzca un problema. O sea, no creo que sea un problema, estoy hablando comercialmente, de negocios, pero Correcto. la gente de negocio va a salir rápido. Ahora, lo que sí estoy notando, yo tengo una visión local, que la gente está muy atemorizada, la gente en general. Y entonces no sale a la calle. Acá hay movimiento cuando se fue, digamos, administrando, como dice nuestro presidente, la salida, y entonces hay gente que ya va a hacer sus negocios, pero es lento, es durante el día. A la noche ya hay una quietud absoluta, y fin de semana, quietud absoluta. Y tengo la convicción de que si hoy se levantara la cuarentena, la gente no saldría de cualquier manera, porque se ha quedado muy atemorizada. Entonces pasan las dos cosas, que hay fuerzas y energías que van a lanzar al mercado a hacer un movimiento, y a su vez hay otras que va a ralentar la cosa, ¿no? Naturalmente, no creo que haya una necesidad creo que es así. Bien, bueno, ojalá esa intuición de cómo van a acontecer las cosas se cumpla y realmente la salida pueda ser lo más veloz posible. La verdad que en eso sí. Para terminar la entrevista, Juan Ángel, ¿qué mensaje le darías a los que están atravesando esta tormenta, que a las personas con canas como nosotros ya nos ha tocado atravesar unas cuantas? ¿Qué les dirías? Bueno, es un poco temerario lo que pueda decir, porque una cosa es decirlo con un cierto respaldo y otra cosa es decirlo cuando uno no tiene ningún tipo de respaldo. Pero cuando las cosas son así tan generalizadas, entonces creo que hay comprensión, que todo el resto comprende, y va a haber una atención, una paciencia, hay una serie de cosas. Ahora, eh, creo que hay que utilizar el tiempo para imaginar situaciones, para imaginar cómo se puede organizar la cosa. Hay unos puntos, y si me permitís, digamos, extenderme un poco. Por ejemplo, el otro día escuchaba, y me parece una apreciación acertada, que no sé cuántos millones de metros cuadrados de oficinas se van a disponer, porque con esto del trabajo, digamos, remoto, la cosa va a ser distinta. Creo que eso puede ser y a medias. Eh, las personas cuando hacen la experiencia del remoto no tienen en cuenta digamos, la opresión que se siente estar 8 horas, 9 horas en el ordenador, nada más que contestando. Se necesita salir, se necesita ir a un lugar de trabajo, se necesita tener un esparcimiento. Todo eso el ser humano lo considera. Eh, Pensar que esto va a ser simplemente un home working general no me parece tan así. Conozco ya, porque en mi empresa pasa, muchas madres que dicen, por favor, quiero volver a mi vida. Muchos padres que necesitan también tener un lugar. Y yo, por ejemplo, creo que es posible tener ¿cómo te puedo decir? Oficinas satelitales. Lo que sí va a tener
un gran problema es el transporte público, porque son lugares donde se puede tener mayor contagio de cualquier especie. Y cuando uno comience a tener algún tipo de sabor por la calidad de vida, va a decir, ¿por qué tengo que utilizar 3 horas de mi día para ir y volver del trabajo? Eso va a ser. Y por otra parte, viajar en todos los centros urbanos, grandes centros urbanos, tienen el mismo problema. El hacinamiento, digamos, el rush hour, que la gente se desespera por eso. Entonces, creo que eso sí va a cambiar, pero no el home working así tan estricto, sino que va a haber oficinas satelitales que puedan hacer. El otro punto que quiero dejar una idea, yo hace tiempo que pienso que en Argentina se necesitan 100 ciudades nuevas desarrollar en el interior. ¿Por qué? Si uno analiza la geografía alemana, va a ver que tiene una sola gran ciudad que es Berlín, pero que no tiene un conurbano como puede tener el Gran Buenos Aires, el Gran Montevideo, el Gran San Pablo, el Gran México, sino que es y el resto está muy bien esparcido por todo el territorio. 100 ciudades nuevas en Argentina, uno dice, no, pero eso es una cosa utópica. No, porque nosotros tenemos 24 unidades, o sea, 24 provincias. Quiere decir que hay que hacer 4 ciudades nuevas que no sean más de 500.000 habitantes. Eso, por ejemplo, hace que toda la periferia sea muy cercana y todo el centro de alimentos esté muy cerca. Nosotros cuando tomamos limón, comemos limones o bebemos limones, como quieras decirlo, los traemos de Tucumán. Son 1.100 kilómetros de autopista porque encima no vienen por tren. Quiere decir que nosotros estamos comiendo, bebiendo, ¿sabes qué? Gasoil, no limones. Y con eso todo. Entonces, creo que eso también se va a poder desarrollar distinto. Y hay muchísimas otras cosas con esa descentralización. Y por supuesto que si tenemos estos medios, por ejemplo, esto que estamos hablando nosotros, en su tiempo atrás era una cosa impresionante. Aparte teníamos la cultura de ir y sentarnos frente a frente porque era otra cosa. Bueno, vemos que esto puede cambiar. Va a ayudar mucho para que eso sea así. Así que creo que vienen cambios muy interesantes, muy, muy interesantes. Por eso digo, más allá del problema en sí, de la presión, de la opresión que uno siente en la cuarentena, son momentos para estar meditando y haciendo simulación de distintos escenarios que nos pueden traer una vida nueva. La verdad, Juan Ángel, te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu visión ahora al final sobre cómo estás soñando, imaginando esa futura Argentina creciendo, ojalá que así sea, y gracias por todos los conceptos que has compartido y tus ideas. Has sido muy generoso y la verdad que te lo agradezco. Al contrario, realmente me siento muy gratificado por charlar contigo en forma personal. No sé en qué momento del año pasado me dijiste feliz año 2020, porque tendríamos que discutirlo, pero recuerdo nuestras charlas en Barcelona y todos los proyectos que teníamos, que estoy seguro que van a seguir. Simplemente hay que buscarle la vuelta de cómo manejarlos. En ese sentido siempre te vi como un ejemplo porque tenés esa voluntad y esa energía de ir al lugar y tratar y estar. Bueno, es un modelo de negocio que yo aprecio mucho. Te agradezco también. Te agradezco mucho que tengas un buen descanso. Hasta luego y gracias. A toda tu gente. Hasta Un luego. Suerte. abrazo.